Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga su vida, su casa, Dios bendiga su familia, Dios bendiga su trabajo, Dios bendiga sus finanzas, su salud y todo lo que tenga en el nombre poderoso de Jesús. Amados, gracias por sintonizarnos por este medio, Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo. Soy el pastor Rovillar y me gozo cada vez que tenga la oportunidad de estar frente a estas cámaras llevando la palabra de Dios hasta la comodidad de su hogar. Esta noche lo haremos bajo el tema "Eso es para el escogido". Sabe, amados hermanos, como nos enseña la palabra, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Por lo tanto, si supiéramos que cuántos beneficios, cuánto provecho, cuántas bendiciones hay cuando Dios nos llama y respondemos a ese llamado para ser entonces escogido. ¿Y cómo podemos responder a ese llamado? Pues ese llamado se responde cuando disponemos nuestros corazones para apropiarnos de todo lo que es la esencia del Espíritu Santo de Dios y vivirla en la práctica diaria con nuestros semejantes. Por eso, nuestro tema de hoy, eso es para los escogidos, para el escogido, perdón. Y quiero darle inicio con el libro de Efesios en el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Y lo hacemos con toda la reverencia que es debida a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos, Señor, que tú tomes el control, Señor, de todo mi ser, aún de mi cansancio, aún de mis pensamientos. Toma el control, Señor, y habla a nuestras vidas, Señor. Úsame como instrumento, Señor, para que tu nombre sea glorificado en cada palabra, siendo yo, pues, guiado por el Espíritu Santo. Bendice, Señor, las vidas que se han conectado. Bendice, Señor, los que están dispuestos a escuchar tu palabra, para vivirla, para poner en práctica. Eso te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dámonos cuenta que Dios, a pesar de que tenía un pueblo escogido, que era el pueblo, bueno, un pueblo escogido, que no que lo tenía, sino que tiene un pueblo escogido, que es el pueblo de Israel, el pueblo, su pueblo, el pueblo de Dios. Pero ahí estamos denotando de que Dios escogió otro pueblo, un pueblo que escogió en Cristo Jesús. Y dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo. Pues entendiendo de que el Señor sabe todas las cosas, Él es eterno, Él habita la eternidad.
O sea que antes de la fundación del mundo debemos de saber que cuando se estaba fundando el mundo ya el Dios estaba en el fin. Y estando Dios en el fin también está en el principio. Él es el principio y el fin. O sea que Dios se sabe toda la historia hasta el final. Nosotros vivimos lo que Dios sabe. Entonces, como Dios sabe todas las cosas, cuando se estaba fundando, haciendo pues la fundación del mundo, ya Dios sabía a aquellos que Él iba a escoger en su Hijo amado, en Cristo Jesús, para así hacer un pueblo suyo, un pueblo lavado, un pueblo perdonado, un pueblo santificado, un pueblo redimido por la sangre de su precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dando a entender de que no solamente el pueblo de Israel es pueblo de Dios, sino todos aquellos que hemos creído en el Cristo de la gloria. Entonces, en Él fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos, y eso hay que prestarle atención. Cuando somos escogidos en Cristo Jesús, la intención de ese llamamiento, de ser escogido, es para que seamos sin mancha delante de Él. ¿Y qué más? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pues no podemos vivir la vida, amados hermanos, como si no existiera un Cristo, porque lo que hemos sido escogido en Cristo Jesús. En Él, con un propósito bien determinado para estar sin mancha delante de Él. En amor. Amén. Porque estamos siendo predestinados para ser adoptados como hijos suyos. Y la palabra predestinado quiere decir que ya estaba preparado de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que así fuese. Entonces, siendo hijos de Dios, siendo llamados en Cristo Jesús, escogidos en Cristo Jesús, nosotros debemos de vivir en piadosa manera en este mundo. Porque hay que entender que el Señor nos llama y si respondemos a ese llamado, si nos sujetamos a ese llamado, si nos confiamos a ese llamado para vivir conforme al propósito, que es sin mancha y en amor en Cristo Jesús, debemos de entender que no podemos vivir de otra manera. Y al aceptar vivir sin mancha y en amor, quiere decir que hemos respondido al llamado. Porque es como si nos llamarían para darnos un trabajo. Y dice que, bueno, si acepta el trabajo, eso son las cosas que uno tiene que hacer. Pues ha sido escogido para un propósito en una compañía, para cumplir una tarea dentro de esa compañía. Y si no cumple con esa tarea, pues entonces te va a decir, bueno, te escogí para eso. Te escogí para trabajar en esa compañía con este propósito, con esa tarea bien determinada. Entonces nosotros cuando somos escogidos en Cristo es para estar sin mancha en amor. Amén. Porque no podemos vivir como queremos, no podemos hacer las cosas como queremos si realmente estamos correspondiendo a ese llamado, a ser escogido. Porque mira lo que le pasó a los que Dios había llamado a la boda. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 1 en adelante, vamos a ver que Dios sí llamó a muchas personas que estaban siendo convidados a una boda. Pero no estaban dispuestos, ¿verdad?, a ir a esa boda. ¿Qué se necesita para ir a una boda? Pues ir con la intención correcta. Entonces fíjese lo que dice Mateo 22:1 en adelante. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo
y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Mas estos no quisieron. Volvió a enviar otro siervo diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otro tomando a los siervos, y los afrentaron y los mataron. Hay que entender que cuando el Señor nos llama, ciertamente podemos tener muchas responsabilidades, podemos tener mucho compromiso, puede ser de que sí, pero si entendemos quién es el que nos llama, si entendemos el propósito por el cual estamos siendo llamados, y estamos realmente dispuestos a disponer de nuestro corazón para corresponder a esa invitación, como dice, convidado, a esa invitación, es con toda la disposición que tenemos que ir. Pues vemos que esa persona que había sido convidado tenía otros intereses que ir a unas bodas preparado por un rey. Aún dándole a entender todo el sacrificio que se había hecho para preparar esa boda, mejor ellos prefirieron que se desperdiciara toda esa cosa que el rey había preparado. Porque dijo que mis toros, mi comida, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados. O sea que es un sacrificio para que los convidados pudieran disfrutar de este momento de las bodas. Pero en vez de hacer eso, ellos se fueron a su labranza, no hicieron caso, otros se fueron a su negocio y otros tomaron a aquellos siervos que fueron a traerles la noticia o la invitación, que fueron a llevarle la invitación para que viniese a la boda. Lo mataron, lo afrentaron y lo mataron. Entonces, al oír eso, el rey, dice el versículo 7, y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Vemos que como se cambia una invitación a una boda a algo horrendo, a algo horrífico, no sé cómo se dice, a algo desastroso. De pronto esas personas pudieran haber respondido a la boda, pudieran estar dispuestos a participar a la boda, pero como quisieron hacer la cosa a su manera, tuvieron una repercusión, dando a entender que el Señor nos invita a todos, pero no con la intención de hacernos sufrir la consecuencia de los hechos, sino para que dejemos de afanarnos con tantas cosas que de alguna manera, al afanarnos a ello, lo que va a traer es destrucción. Porque si tan importante es para una persona no hacer caso, ir a su labranza, ir a sus negocios, aún afrentando a los siervos del Señor y matando a los siervos del Señor por causa de los afanes, déjame decirle, la repercusión que viene no es porque lo que el Señor quiere es eso. Lo que el Señor quiere es que nosotros vayamos a su boda. Lo que decidimos hacer es lo que trae entonces las consecuencias sobre nosotros. Entonces, al oír eso, el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Fueron mayores las pérdidas de aquellas cosas que ellos querían ocuparse en ellos. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. Ya está preparada la boda. No se va a desperdiciar la comida, los animales, los toros y los animales engordados que yo he preparado. No se va a desperdiciar. Lo que Dios se propuso no se va a desperdiciar. Otra persona va a tomar provecho de esto. Cuando nosotros nos respondemos a Dios, créeme que otra persona va a responder. Porque a veces pensamos que somos indispensables.
en las cosas del Señor. A veces pensamos que somos, ¿verdad? Y las cosas no pueden funcionar sin nosotros. Si nosotros no estamos ahí, pues, si nosotros no respondemos, otra persona va a responder. Otra persona tomará el lugar que le pertenecía. ¿Y cuáles son esas personas? Personas que tal vez no pensamos que Dios tomaría en consideración. Personas que para nuestros ojos son posiblemente gente despreciables, pero para Dios no lo es. Lo que Dios no quiere que se desperdicie lo que Él tenía preparado. Alguien tiene que tomar provecho de lo que el Señor tiene preparado. Alguien va a responder a lo que Dios tiene preparado. Y lo que responden serán realmente los escogidos. Y sigue diciendo en el 9, pues, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron todos lo que hallaron juntamente, malos y buenos, a las bodas, y las bodas fueron llenas de convidados. El espacio que no quisieran ocupar los demás, lo ocupó otra persona que ni siquiera estaban siendo parte del plan. Y eso somos tú y yo. Somos malos, somos buenos, somos todo. Pero Dios nos llamó. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio ahí un hombre. Y ese hombre no estaba vestido de boda. O sea, no había venido con la intención correcta. No había venido con la disposición correcta. Estaba allí tal vez de curioso. Estaba allí tal vez para comer solamente. Pero no para ser parte de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Porque si uno no se prepara para ir a un lugar es porque no quiere ser partícipe o ser parte de lo que es. Entonces, dice el Señor, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Muchas veces nosotros cuando somos sorprendidos nos quedamos calladitos. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle los pies y las manos y echadle en las tinieblas de afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pocos escogidos. Yo le exhorto en el amor de Cristo que procuremos todos ser escogidos, que dispongamos de nuestros corazones para vivir sin mancha en amor delante de Dios, en Cristo Jesús, para realmente corresponder a ese llamado. Porque a veces queremos corresponder a ese llamado, pero seguir atendiendo las cosas que nosotros nos gusta y amamos y nos enfocamos o nos causa deleite o cualquier cosa que nos afane. Pero el corresponderle al Señor pide más que eso, que podamos vivir delante de Él sin mancha, en amor. Amén. Porque mira, Dios escoge quien Él quiere, quien le corresponde, quien está sensible a su voz, quien está dispuesto a un cambio de vida, quien está dispuesto a ser partícipe de las cosas que Él tiene preparado para nosotros. Santiago capítulo 2, versículo 5, Santiago 2, 5 dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? A los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos lo mismo que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos del buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura,
amará a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerá adulterio, también ha dicho, no matará. No matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea que el vivir sin mancha para corresponder al llamado es necesario. Es una decisión para decir sí quiero. Es una decisión para decir al Señor, sí, yo quiero. Yo quiero corresponderte. Entonces esa correspondencia, esa reciprocidad al llamado es lo que va a determinar realmente si somos escogidos. Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y eso no es una casualidad delante de Dios. Dios nos da la oportunidad a todos. Dios nos llama a todos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero no es que Dios no lo sabe. Pero Dios no es un Dios injusto para no darle la oportunidad a cada uno para responder al llamado. Porque Dios, en su omnipresencia, lo sabe todo. Ya sabe al que va a decir sí, él sabe al que va a decir no. Sabe a quién va a reemplazar. Ya sabe Dios a quién es el que va a reemplazarlo al que dijo que no. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también lo glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por todos nosotros, por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hay que entender que el Señor nos va a dar con Cristo todas las cosas, no sin Cristo. Por eso que nos escoge en Él. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. De pronto uno puede acusar a un escogido de Dios, pero es una pérdida de tiempo. Porque mientras hacemos juicio acusando a los escogidos de Dios, Dios le hace justicia. Entonces, la acusación de alguien sobre un escogido de Dios queda nula porque Dios ya le hace justicia. Hay que entender que ese mensaje es para los escogidos, es para el escogido de Dios. Y tú y yo tenemos la misma oportunidad. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue para ti, para mí, para todos aquellos que han escuchado del sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa oportunidad se le da a todos. Vamos a seguir. Acompáñenme en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor como escogido. Porque del hecho de que podamos participar en muchas cosas, aún en una boda, como aquel que participó en la boda, pero no estaba con la disposición correcta dentro de esa boda. Quiere decir, no era un escogido. Hay que tener la disposición del corazón para realmente corresponder a ese llamado y luego ser escogido. Amén. Seguimos. Lucas capítulo 18, versículo 7. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Se me está acabando el tiempo, porque me voy a apresurar un poquito. Medita en esto. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice, más vosotros, amados, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, es el propósito, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tiniebras a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y con ese llamado debemos de sujetarnos para glorificar al Cristo de la gloria, anunciando sus virtudes. ¿Cómo? Con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que vivimos, con todo lo que somos, como un pueblo sin mancha y en amor. Salmo 4, 7, 3 dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Entonces Colosenses, y con eso cierro, Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, no como aquel que no estaba vestido de boda. Tú tienes que vestirte como escogido de Dios. ¿Y cómo es vestirse como hijo de Dios? Así es, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor. Lo que en el principio de este discipulado hemos dicho, que Dios ha escogido un pueblo para predestinarlo a ser sin mancha, en amor, en Cristo Jesús. Entonces vistámonos, de amor, que es el vínculo perfecto que nos relaciona con el Padre y con el Hijo, por cuanto el Espíritu mora en nuestros corazones. Así que, amados hermanos, espero que ese discipulado haya traído luz a su vida, haya establecido un impacto en su corazón, haya confirmado lo que hemos creído que Dios se ha propuesto para cada uno de nosotros. Y yo sé que puede causar diferente impacto en cada vida, pero lo importante es que podamos entender
para que nadie tome nuestro lugar, porque todos somos llamados, pero muchos son los escogidos. Procuremos pues ser escogidos correspondiendo a ese llamado. Así que, como siempre lo deseo, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días. Les deseo mucha salud y sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.